En el 2.3 tenemos equivalencia entre valores posicionales de números decimales. En el análisis tenemos, observa la siguiente forma de representar los números decimales y responde. Entonces, en la imagen nosotros podemos obtener y nos representamos una unidad, un cubo. En este caso nosotros lo podemos dividir entre 10 y cada parte de esas 10 partes iguales equivale a una décima. Entonces nosotros tenemos que para formar una unidad debemos de obtener 10 décimas. Pero podemos también esas décimas dividirlo entre 10. ¿Qué quiere decir? Que cada décima la formo a partir de 10 centésimas. Entonces, si nosotros ubicamos las centésimas con la unidad, necesitamos 100 centésimas para poder tener dicha unidad. Y las centésimas las puedo dividir también en 10 partes. Y me dice que cada centésima me equivale a 0.001 milésima. O sea que para tener una centésima debo de tener 10 milésimas. Entonces, si nosotros hacemos una comparación, en este caso, y la unidad yo la divido entre 1000, entonces yo puedo obtener de una vez 0.001 milésimas. ¿Qué quiere decir eso? Si yo en este caso lo divido entre 1000, o sea que la unidad me equivale a 1000 milésimas. Entonces, si lo vemos en la parte de arriba, y hacemos lo contrario, 0.001, yo también lo multiplico por 1000, o sea que me puede llegar a la unidad y así sucesivamente con las demás. Pero, en fin, ¿qué podemos lograr? Y que nos va a facilitar, en este caso, los literales que nos dan. Nos dicen los literales cuánto es 10 veces 0.01. Literal B, cuánto es 10 veces 0.1. Literal C nos dice cuánto es 10 veces 0.001. Literal D, cuánto es 1000 veces 0.001. Literal E nos dice cuánto es 100 veces 0.01. Literal F, cuánto es 1 entre 1000. Entonces, a partir de aquí nosotros nos podemos fijar que si nosotros la unidad la dividimos entre 10, la décima la dividimos entre 10, la centésima la puedo dividir entre 10, se va corriendo, en este caso para división, la cantidad hacia la derecha, si ustedes se fijan en la unidad. Entonces la unidad tengo un entero. Entonces, si yo divido eso entre 10, yo voy a tener una décima, o sea, 0.1. Y así sucesivamente, cuando se va multiplicando, como podemos ver también en la parte de arriba, si yo multiplico 0.001 por 10, entonces yo voy a obtener, en este caso, 0.01. O sea que vamos corriendo ese número hacia la izquierda cuando se está multiplicando, pero cuando se está dividiendo nosotros lo llevamos esa cantidad, o sea que nosotros corremos en este caso el espacio a la derecha. Nosotros vamos corriendo, en este caso como nos dicen, él comprende el valor posicional que nosotros tenemos. Entonces en el soluciona nos dice literal A nos decía cuánto es 10 veces 0.01. Entonces, en el literal A nos representa 9 veces 0.1 es 0.09. Entonces, si nosotros vemos y nos dice que 9 veces 0.01 es 0.09, pero ¿qué tiene que ver con lo que estamos viendo? Es que nosotros podemos tener el error que 10 veces 0.01 podemos ponerlo en este caso como 0.010. Entonces, si nosotros ponemos esa cantidad, está en forma incorrecta. ¿Por qué? Porque les había dicho, si nosotros ubicamos en la imagen el 0.01, nosotros tenemos una centésima y nosotros multiplicamos, porque cuando nos está diciendo 10 veces estamos multiplicando, nosotros vamos a correr ese valor posicional, en este caso, una vez
hacia la izquierda. Entonces nosotros vamos a obtener que de una centésima lo multiplicamos por 10, vamos a tener una décima. Entonces la respuesta la vamos a obtener de 0.1. En el literal B nos dice cuánto es 10 veces 0.1. Entonces nosotros tenemos, igual que el otro ejemplo, nos dice 9 veces 0.1 es 0.9. Entonces nosotros no podemos llegar a confundir. En este caso nosotros vamos a poner 0.10. ¿Por qué? Porque en este caso estuviéramos diciendo la misma cantidad. Entonces 10 veces 0.1 y nosotros vemos en la imagen 0.1 y yo lo multiplico por 10, entonces se me hace la respuesta de una unidad. Entonces, ¿qué quiere decir? 10 veces 0.1 es 1. Para el literal C, nosotros tenemos 9 veces 0.001 es 0.009, eso lo sabemos bien. Pero para cuando multiplicamos 10 veces 0.001, nosotros podemos ver en la imagen, nos estamos ubicando en una milésima. Entonces, si nosotros la multiplicamos por 10, como tenemos en la imagen en la parte de arriba, entonces nosotros nos movemos a una centésima. Para el literal D nos dice que cuánto es 1000 veces 0.001. Entonces nosotros podemos ubicar porque para llegar a la cantidad de 1000 usando en este caso la multiplicación de 10 por 10 por 10, entonces obtenemos esa cantidad. Entonces, como estamos hablando del valor posicional en cada 10 partes, ya sea que se está dividiendo o multiplicando, nosotros podemos tener que hay 3 10 multiplicando para formar 1000. Entonces son 3 valor posicional que se está moviendo. Entonces nos dice en unidad hay 1000 veces, en este caso 0.001. Entonces en este caso, si nosotros estamos moviendo 1000 veces 0.001, entonces se nos hace una unidad. Como nosotros podemos observar en la imagen también, ubicándolos y ayudándonos, que si nosotros multiplicamos una milésima por 1000, entonces nosotros podemos obtener una unidad. En literal E nos dice cuánto es 100 veces 0.01. Entonces, por igual, nosotros observamos y tenemos 100 veces 0.01. Entonces, ¿cómo se nos forma el 100? Multiplicando 10 por 10. Entonces, utilizando la cantidad 10 por 10, nosotros podemos ver que vamos a moverlo dos valores posicionales, o sea, dos posiciones. Entonces, si nosotros tenemos una centésima y movemos dos veces, o sea, para formar 100, 2 veces 10, entonces estamos moviendo dos valores. Entonces llegamos que la respuesta, que 100 veces 0.01 es 1. Y para el literal F nos dice cuánto es 1 entre 1000. Entonces nosotros vemos en la imagen, nos ubicamos que 1 entre 1000 vamos a obtener 0.001. ¿Por qué? Porque si lo estamos dividiendo, habíamos dicho que el valor se corre en este caso 3 veces, pero como lo estamos dividiendo va a ser 3 veces a la derecha. Entonces nosotros corremos el valor y nos queda 0.001. ¿Qué debemos de comprender? Que al multiplicar un número decimal por 10, por 100, por 1000, se aumenta su valor posicional, ya sea por 1, 2 o 3 lugares. Igual, al dividir un número decimal entre 10, 100 y 1000, se disminuye su valor posicional 1, 2 o 3 lugares. Y utilizando aquí en este caso la representación de la tabla de valores, nosotros podemos ubicar esas cantidades que habíamos dicho respecto a la primera imagen. En el resuelve nos dice que copia en tu cuaderno y responde cuánto es 10 veces 0.001. Por igual siempre utilizando la misma técnica del valor posicional
que se corre ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha dependiendo si le están pidiendo cuántas veces, o sea, multiplicando o dividiendo.